Bienvenidos a Con Vida, un programa de reflexión y motivación con el pastor Rolando Soto. Enfoques pastorales sobre los desafíos que presenta el mundo de hoy. Qué alegría compartir con usted un nuevo programa de Con Vida. Cada día se nos puede convertir en una especie de punto de partida para la carrera de nuestra vida. Cada día podemos iniciar de nuevo. Podemos sentir que tenemos una nueva oportunidad para intentar metas nuevas o para cambiar hacia actitudes mejores. Si algo nos ha salido mal hasta ahora, con el inicio de un nuevo día podemos sentir que es hora de volver a intentarlo de un modo distinto. Es como la historia bíblica de los pescadores que pasaron toda la noche echando sus redes y no pescaron nada. Pero el día siguiente, cuando Jesús va a su encuentro, escuchan que el maestro les dice: echen de nuevo la red. Y lo hicieron en su nombre, pese a que era cerca del mediodía cuando más cuesta pescar. Y tuvieron que llamar a otras barcas para que les ayudaran con la tremenda carga de pescado que obtuvieron. Siempre hay una oportunidad de intentarlo, pero nada como hacerlo en el tiempo y de la manera en que Jesús nos lo indique. Al iniciar un nuevo día es como comenzar de nuevo a construir algo. Digamos que es como construir una casa. Todos sabemos que la clave de una buena construcción está en la suma de dos factores decisivos. Por un lado, las condiciones del suelo y por otro lado, los basamentos o cimientos que pongamos para construir. Ya seguramente usted estará pensando en la parábola con la cual Jesús terminó su famoso sermón de la montaña. Pues bien, aprovechemos esa historia para ilustrar lo que podría significar para nuestra intención de iniciar un tiempo nuevo en nuestra vida personal, familiar o laboral y en otros ámbitos incluso de nuestras relaciones. Lo primero es dar lectura al texto que estoy aludiendo en Mateo 7, 24 al 29 y que dice: a cualquiera que me oye estas palabras y las pone en práctica, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Cayó la lluvia, vinieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero ésta no se vino abajo porque estaba fundada sobre la roca. Por otro lado, a cualquiera que me oye estas palabras, y se refiere al sermón que él ha dado, a las palabras que he enseñado, y no las pone en práctica, lo compararé a un hombre insensato que edificó sus casas sobre la arena. Cayó la lluvia, vinieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa, y ésta se vino abajo y su ruina fue estrepitosa. Nuestro tema del Con Vida de hoy es una casa segura. Y con ese tema queremos responder a la siguiente pregunta: ¿cómo asegurar tu hogar contra el mal? La importancia de esta pregunta gira en torno a que la mayoría de nosotros, cuando iniciamos un nuevo momento de vida y nos proponemos metas y esfuerzos, lo hacemos pensando en el bienestar de nuestra familia, en el bienestar de las personas que amamos. El bienestar no es cosa que nos llegue por la grifería de nuestras casas, es más bien el resultado de cómo eliminamos barreras y cómo aprovechamos oportunidades. Y al plantearnos la pregunta de cómo asegurar nuestra casa contra el mal, nos estamos refiriendo precisamente al propósito de darle a nuestra familia la mayor seguridad contra todo aquello que atente en contra de su bienestar. El bienestar de una familia no solo se relaciona con la estabilidad financiera. No somos única ni primordialmente seres materialistas. Somos esencialmente seres espirituales, emocionales, morales, sociales. El bienestar de una familia depende en gran medida de su estabilidad moral, de la unidad de los padres, de los afectos bien llevados, de la capacidad de respeto y tolerancia, de la capacidad para soportar la adversidad y de su relación con Dios. El mal no es cosa que provenga solo de las carencias materiales.
También el mal envuelve fuerzas espirituales que batallan contra nuestra fidelidad, contra nuestra integridad y nuestra dignidad personal. ¿Cómo dar seguridad a nuestra casa contra esas fuerzas visibles e invisibles de maldad, de tal manera que nuestra casa permanezca firme en los tiempos de adversidad? Eso, sobre todo, esto es lo que queremos reflexionar hoy en Convida y lo abordamos con el primer segmento, el segmento de la vida. Vamos entonces allí. Al considerar la parábola de Jesús sobre los constructores de casas, el prudente y el insensato, como los llamó Jesús, la situación común que vivieron aquellos dos hombres y aquellas dos casas está descrita de la misma manera en Mateo 7, en el verso 25 y en el verso 27. Dice, cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. No quisiéramos que fuese así, e incluso la mayoría de nosotros no nos preparamos para ello al iniciar un tiempo nuevo, pero toda casa tendrá que enfrentar lluvias, ríos y vientos que la azotan cuando menos se lo espera. Repasemos una afirmación dicha anteriormente. El bienestar no es cosa que nos llegue por la grifería de nuestras casas, es más bien el resultado de cómo eliminamos barreras y cómo aprovechamos oportunidades. Las barreras se asocian a esas lluvias, a esos ríos y a esos vientos que golpean nuestras casas, nuestra familia, nuestra vida, ya sea que provengan de los ámbitos materiales o de los espirituales. Todos anhelamos el bienestar, pero no todos preveemos la adversidad. El bienestar tiene que ver con ese buen estado en el que queremos vivir teniendo salud, alimentación, buen techo, descanso, comodidades y recursos tecnológicos que nos faciliten la diversión o el trabajo. A eso se le suma el tener tranquilidad para estudiar, para trasladarnos de un sitio a otro, para dormir sin percances o sobresaltos y para relacionarnos afectivamente. Todo eso es bienestar. Y la Biblia agrega que el bienestar implica también una buena relación con Dios. El concepto de bienestar en las Escrituras es el de shalom o paz. Pues bien, ese anhelado bienestar para el que todos nos esforzamos a diario, está expuesto también a diario a amenazas y a obstáculos que pueden derribar la armonía, la unidad y estabilidad de nuestros hogares o de nuestra vida personal. El más usual tiene que ver con las amenazas financieras que provienen de pérdidas materiales o de descompensación en relación que existe entre nuestros ingresos y nuestros gastos. La amenaza financiera está asociada a eventualidades tales como quedarnos sin empleo, enfrentar un desastre natural, sufrir un incendio o un accidente, un cambio negativo en las políticas económicas del país, entre otras posibles. Otra amenaza contra el bienestar de cualquier hogar tiene que ver con la inseguridad social o ciudadana. Como bien sabemos, la percepción social de la inseguridad en nuestro país ha crecido en las últimas décadas. Tiene que ver con el hecho de ser parte de una región caracterizada por ser una de las más violentas del mundo. Como lo ha escrito Sebastián Un del Instituto de Estudios Globales, Centroamérica tiene la fama de ser una región muy violenta en la que las altas tasas de criminalidad, las agresivas pandillas juveniles, el tráfico de drogas y la inseguridad ciudadana determinan el diario vivir. Así que asociamos la amenaza de la inseguridad social a la violencia, y esta violencia no solo se genera de fuera de los hogares, sino las más de las veces es una violencia intrafamiliar, mucho de ello ligado a la pobreza o desigualdad social. Una tercera amenaza al bienestar de nuestra casa proviene del ámbito de lo moral. Vivimos rodeados de una sociedad hedonista.
lo que significa un mundo de gente que da cada vez más importancia al placer como sinónimo de bienestar. Experimentar dolor o angustias es cosa que no tiene objetivo en la vida de los hedonistas. El culto al cuerpo y la vía abierta al placer han ido dando paso a conceptos y prácticas que contradicen aquellas conductas morales que hasta hace poco tiempo la sociedad consideraba muy necesarias. Se sabe, por ejemplo, que en nuestro país solo 3 de cada 100 hombres permanecen fieles a sus esposas y el 87% de ellas también han tenido alguna infidelidad conyugal. Lo que hace poco era un hecho preocupante de colegiales teniendo prácticas sexuales a muy cortas edades. Ahora tales prácticas forman parte de la conducta de los escolares. En los últimos 5 años, según estudios de la Universidad de Costa Rica, se ha disparado el crecimiento porcentual de madres solteras. Solo consideremos esto, que en 1995 la mitad de los niños que nacieron fueron hijos de madres solteras. Imaginemos el panorama actual. Allí hay también un reflejo sobre carencias en los conceptos de paternidad. Por otro lado, este deterioro moral se refleja de manera contundente en el consumo y adicción de pornografía, convirtiéndose con la llegada del Internet en una de las conductas adictivas más destructivas en el seno de las familias. Por supuesto que la moralidad no es algo que solo compete a la sexualidad. La moralidad también tiene que ver con la corrupción. Y esta se relaciona con prácticas viciosas y dolosas que van desde el ámbito del Estado hasta las esferas más privadas, como son los mismos hogares. Es sabido que según Transparencia Internacional, nuestro país está colocado en el puesto 49 que la califica como corrupción media. Aquí se califican las triquiñuelas en la gestión pública, los vicios administrativos, la manipulación social y el quebrantamiento ético en el ejercicio de las profesiones. Una cuarta amenaza que golpea nuestros hogares podríamos denominarla como el quebrantamiento emocional. Cada vez son mayores los efectos emocionales de una sociedad sometida al estrés y a las presiones sociales que desestabilizan emocionalmente a cualquier miembro de la familia. Los niveles de exigencia escolar, la competitividad profesional, los rangos de calidad que se exigen para los productos y para la forma de producirlos, sumado todo ello a las presiones económicas, están enfermando más y más a los individuos. Los niños y los jóvenes vienen mostrando severas disfuncionalidades en su inteligencia emocional. La depresión parece ser hoy tan común en los hogares como la polilla. Los trastornos de bipolaridad y esquizofrenia están aumentando las estadísticas de pacientes en nuestra nación de manera sorprendente. Uno de los refugios más consabidos de quienes se quebrantan emocionalmente es el consumo de drogas, con las consecuentes agudizaciones psicoemocionales que eso conlleva. No debemos terminar de señalar estas importantes amenazas a nuestras casas a sabiendas de que existen muchas otras, pero sin indicar la más importante, el deterioro espiritual. Bien lo señalaba el misionero Pablo en el primer siglo de la era cristiana: la lucha nuestra no es con figuras o poderes de carne y hueso, sino con poderes de tinieblas y pecado que operan en el entorno donde vivimos. Esto se indica en su carta a los Efesios en el capítulo 6, versículo 12. Existen en el mundo no visible ni tangible entidades de mal que buscan provocar la muerte y todas sus manifestaciones posibles en el seno de la familia: el odio, el egoísmo, la mentira, la agresión, el tormento mental y el vacío de significado en la vida. Todas son manifestaciones de muerte y por lo tanto de pecado en nuestras vidas.
Pero una cosa es la eventualidad y otra es el posesionamiento de una o varias de estas manifestaciones en la vida y en las relaciones de un hogar. Hay familias que caen en la ruina como consecuencia de un deterioro espiritual a causa de relaciones basadas en el engaño, en la falsedad, en la agresión, en el resentimiento y la falta de perdón. El deterioro espiritual sobreviene a la vida de un individuo como de una familia cuando se han alejado de Dios y han abierto las puertas para que Satanás tome dominios territoriales que atormentan y postren a sus miembros. Hay mucho más que decir sobre esta visión cotidiana de la seguridad de la familia de hoy. Dejemos más bien que sea la palabra de Dios la que nos aporte de seguido en nuestro segundo segmento de Con Vida. Cada 50 años, según la ordenanza de Dios en Levítico 25, en Israel se declaraba el año de jubileo. Ese año, además de dejar descansar la tierra, a son de trompeta se proclamaba 5 grandes bendiciones para la nación. Primero, la bendición de pregonar libertad en la tierra a todos sus habitantes, dice el verso 10. 2, la bendición de volver cada uno a la posesión. Número 3, la bendición de que cada cual vuelva a su familia. Número 4, la bendición de comer del fruto de la tierra. Y número 5, la bendición de poder vivir en seguridad. Versículos 17 al 19. Vivir en seguridad es una bendición que solo puede ser dada del cielo. Dios nos ha dado la promesa de que si ponemos en práctica sus consejos y normas, viviremos bajo su seguridad, bajo su amparo, bajo su refugio, bajo su protección. Bellamente lo expresa el Salmo 91 cuando dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Versículo 1. El cuidado de Dios por nosotros es cosa que depende mayormente de su gracia. Es decir, de un amor que no merecemos, pero que Él nos da por el hecho de que esa es su naturaleza. Él es el omnipotente, el todopoderoso, el fuerte que nos ama. ¿Y qué significa esta seguridad de Dios sobre nuestra vida y nuestra casa? En primer lugar, que Dios nos colocará en lugares altos. Cuando David fue librado por el Señor de las manos de Saúl, que lo perseguía, compuso un salmo que muestra esta primera bendición. Leamos allí el Salmo 18, los versículos 1 al 19. En este salmo, el siervo David describe a Dios como roca de amparo y refugio, como escudo y fuerza. Allí David se encontró rodeado de lazos de muerte y de torrentes de destrucción, dice el verso 3. En esa situación dice que en su angustia invocó al Señor y clamó ante Dios, verso 6. Concluye los versos 16 al 19 diciendo: envió desde lo alto y me tomó, me sacó de las muchas aguas, me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Me asaltaron en el día de mi desgracia, pero el Señor fue mi apoyo. Me sacó al lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí. El salmista declara en el Salmo 27, Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. La roca es un símbolo de la firmeza y seguridad. En el Salmo 61:2, el salmista pide a Dios diciendo: llévame a la roca que es más alta que yo. En segundo lugar, que Dios nos cubrirá con sus alas, para referirse a la acción con que las gallinas resguardan sus pollitos. El Salmo 61 afirma: estaré seguro bajo la cubierta de sus alas. Esta es la segunda bendición que también está indicada en el Salmo 91:4. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y protección es su verdad. David supo que Dios estaba dispuesto a esta clase de protección, protección maravillosa, y por ello en el Salmo 17 pidió a Dios, verso 8, guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas.
En una noche donde puede acontecer una lluvia de meteoritos, sabemos que la atmósfera se comporta como una capa protectora que impide que los meteoritos peguen contra la Tierra y la destruyan. Así es como funcionan las alas protectoras del Altísimo con nuestra vida y nuestra casa. Dios quiere rodearte con su misericordia y protegerte porque eres su heredad, eres la niña de sus ojos. En tercer lugar, que Dios hará que nada nos separe de su amor. En el libro de Levíticos, el capítulo 25, verso 18, según la versión Dios habla hoy, se afirma: cumplan mis leyes, pongan en práctica mis decretos, cúmplanlos y vivirán tranquilos en el país. Seguramente recordaremos aquel episodio cuando Jesús estaba con sus discípulos en medio de una tempestad. Y dice Mateo 8:24, y se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él, refiriéndose a Jesús, dormía. La actitud de Jesús de dormir es el reflejo de una tremenda tranquilidad que él tenía al confiar absolutamente en el amor con que el Padre cuidaba de él. Es esta la clase de tranquilidad de la que nos habla Romanos 8:28 cuando dice: sabemos además que a los que aman a Dios todas las cosas los ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y basado en ello se manifiestan los versos 31 al 38, que son versos maravillosos de confianza, de profunda confianza en Dios. Con esa confianza de que la palabra de Dios nos infunde, saltemos ahora a nuestro segmento final en Convida. ¿Cómo guardar mi casa del mal? Todo comienza con un concepto fundamental expresado por el Salmo 127:1 que dice: si el Señor no edifica la casa, en vano se esfuerzan los albañiles. Si el Señor no cuida la ciudad, en vano hacen guardia los vigilantes. Estamos indicando que todo comienza por este primer consejo: permite que Dios sea quien edifique y cuide. Mira este ejemplo: mientras duermes, pierdes control de lo que sucede en tu casa. Pero aun cuando duermes, el Señor coloca sus ángeles para que te guarden. No lo sabes todo, pero Él lo conoce todo. Deja que tu casa sea edificada y cuidada por el Señor, entregando a Él el control de todo, de tus decisiones, de tus finanzas, de tus planes, de tus miedos, de tus culpas. En la parábola de Jesús de los dos constructores de casas que hemos hecho alusión con Mateo 7, la diferencia entre el hombre prudente y el insensato se dio en el tema de los cimientos, de los basamentos. Uno construyó sobre roca y otro sobre arena. Allí Jesús da la aplicación. Él está terminando una serie de enseñanzas para un mejor vivir conforme a su reino y dice que la persona que escucha esas enseñanzas y las pone en práctica representa al hombre prudente que construyó su casa sobre roca firme, mientras que la persona que ni escucha ni pone en práctica sus enseñanzas representa al hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Esto nos lleva a un segundo consejo: edifica tu casa sobre las enseñanzas y las normas establecidas por Dios. El tercer consejo: sé previsor de la adversidad. Jesús llamó a uno de esos hombres prudente. La persona prudente es la que prevé situaciones. Se sabe que muchas de las calamidades y desastres que experimenta el ser humano es por falta de previsión. En el campo de la salud, por ejemplo, somos dados a acciones curativas más que preventivas. Lo mismo sucede en el campo de las finanzas, en donde somos poco previsores. Proverbios 16:22 dice que fuente de vida es la prudencia para que el que la posee, el castigo de los necios es su propia necedad. La pornografía, por ejemplo, es cosa previsible si se tiene la actitud correcta de temor a Dios y de una cultura saludable. Podemos tomar medidas previsibles en casi todos los órdenes de nuestra convivencia familiar, sobre todo cerrando las puertas al pecado. Las relaciones conyugales pueden anticipar crisis
y desencuentros cuando se logran cultivar una buena comunicación de pareja, un gran sentido de respeto y aceptación y un sentido honesto de lealtad por obediencia al Señor. Una tendencia muy común es el de dejar las cosas para después. Después resolveré esto, después me ocuparé de aquello, después haré algo al respecto. Tu previsión comienza hoy mismo y aquí, sobre todo adquiriendo un compromiso con Dios y los suyos de que realmente les importa si harás algo por cuidar de su casa. El cuarto consejo, echa a correr el miedo. El miedo paraliza y el miedo trae cosas. Siempre recordemos las palabras de Job después de que le sucedió todo el mal contra su casa. Decía él, lo que más temía me sobrevino, lo que más me asustaba me sucedió. Capítulo 3, versículo 25 del libro de Job. Justamente con esas amenazas de las que estamos hablando al inicio de Con Vida, son las que más nos producen miedo. Job dormía en su aparente confort, pero teniendo miedos. Esos miedos se le cumplieron. Porque hay un poder de atracción que el miedo tiene sobre nuestra conducta y sobre las fuerzas de oscuridad. Cuando Jesús calmó la tempestad, se volvió a sus discípulos que agonizaban de temor y les dijo, hombres de poca fe, ¿por qué tienen tanto miedo? Aún en situaciones donde pareciera normal el miedo, Jesús nos cuestiona acerca de abrazarnos al temor. No debemos vivir pensando en que lo peor es lo que nos puede estar por suceder. Es como creer que Dios es un inepto o pensar que Él la ha emprendido en contra nuestra. El amor echa fuera el temor, dice 1 Juan 4:18. El temor solo puede ser resultado de la sensación de que merecemos ser castigados. Entendemos que es muy difícil confiar en Dios si uno no le ha entregado su vida a Él. ¿Cómo podríamos confiar en alguien en quien no creemos? ¿O cómo podríamos confiar en Él si nos mantenemos distantes? Es muy importante que uno haga de Dios su protector y es importante entender que la diferencia entre tener una relación con Dios o no tenerla consiste en una sola cosa, que al tenerla Él estará con nosotros aún en la adversidad. No podemos garantizarnos que no seremos afectados por alguna amenaza, pero podemos tener garantía de que perteneciendo conscientemente a Dios, Él estará con nosotros y no dejará que nuestra casa caiga y se arruine. Bien, llegamos al final de Con Vida. Será un gusto volver a contar con usted en nuestro próximo programa. Pedimos al cielo que mientras nos volvemos a encontrar, usted inicie un tiempo nuevo y maravilloso en el cual pueda construir una casa segura. Hemos presentado Con Vida, un programa de reflexión y motivación con el pastor Rolando Soto. Apreciamos sus comentarios y sus consultas y le motivamos a nuestra próxima cita en Con Vida.